La Sagrada Escritura anuncia claramente, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Este amor proviene de Dios y a Dios nos une mediante un proceso unificador, nos transforma en un nosotros que supera nuestras divisiones y nos convierte en uno. Por la obra del Espíritu Santo, la Iglesia está llamada a compartir con todo el mundo este don de amor. A través de su cruz y resurrección, Cristo unió la única raza humana al Padre. Sin embargo, aun cuando la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte es completa, todavía vivimos en un mundo afectado por ellos. Con estas palabras, los obispos de los Estados Unidos inician su carta sobre el destructivo y persistente pecado del racismo en nuestro país. Bienvenidos a este segmento de Café Ministerio, diálogo virtual sobre la fe. Hoy día tenemos un tema muy importante, como ha sido todos nuestros temas, pero es un tema muy particular. Soy Pierre Dutrán, el director del Instituto del Ministerio Eclesial Laico y de Servicio en el Departamento del Ministerio Pastoral de la Arquidiócesis de San Antonio y les doy la bienvenida. Hoy tengo la alegría de dar la bienvenida otra vez, por segunda vez, a mi colega Aaron Castillo. Él es el director del Secretariado de Misión, Vida, Justicia y Paz y Jóvenes Adultos para nuestra Arquidiócesis de San Antonio. Aaron tuvo su título de abogado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y una especialización en los estudios sociales, políticos y económicos de la Universidad de Notre Dame, en el Instituto de Phoenix. Durante más de 20 años, Aaron enseñó en diferentes facultades de Derecho y dio conferencias en varios países de Latinoamérica y el Caribe. Y antes de mudarse a San Antonio en el 2018, Aaron fue investigador y director del Centro de Investigaciones Sociales en México. Bienvenido, Aaron, gusto de tenerte otra vez. Gracias, Peter. Un gusto estar contigo. Y hoy, Aaron, tenemos un buen tema, un gran tema, un tema que nos afecta a todos, y que abramos nuestros corazones al incesante llamado al amor, que es la segunda carta pastoral contra el racismo de los obispos de los Estados Unidos. Antes de iniciar, Aaron, y dialogar un poquito más sobre lo que es esta carta pastoral y cuáles son las implicaciones para nuestro día, les voy a invitar a iniciar con una oración, y la oración justamente que la misma carta expone al final del documento. ¿Qué les parece? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, amiga y madre de todos, a través de tu Hijo, Dios, ha encontrado un camino para unirse a todos los seres humanos, llamados a ser un solo pueblo, hermanas y hermanos entre sí. Pedimos tu ayuda a recurrir a tu Hijo, buscando el perdón por las veces en que hemos fallado en amarnos y respetarnos. Pedimos tu ayuda para obtener de tu Hijo las gracias que necesitamos para vencer el mal del racismo y construir una sociedad justa. Pedimos tu ayuda para seguir a tu Hijo, para que el prejuicio y la animosidad no infecten ya nuestras mentes o corazones, sino que sean reemplazados por el amor que respeta la dignidad de cada persona. Madre de la Iglesia, el Espíritu de tu Hijo, Jesús, alienta nuestros corazones. Ruega por nosotros. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aaron, en el año 2018, los obispos de los Estados Unidos emiten su segunda carta pastoral contra el racismo. Esta carta fue desarrollada por el Comité de la Diversidad Cultural y aprobada por todo el cuerpo de los obispos en el noviembre de ese mismo año. Háblanos un poco más de qué se trata esta carta, Aaron. Gracias, Peter. Eh, como tú bien dices, conocer el contenido de esta carta me parece que ahora es más importante que nunca. Siempre lo ha sido. Es un documento que fue relevante desde su emisión en el 2018, pero en estos momentos se nos presenta no solo como una palabra sabia y un llamado de atención, sino como la fuente urgente, creo yo, de parámetros y criterios que nos ayuden a ver lo que está sucediendo en nuestras ciudades, en nuestro corazón, desde una perspectiva cristiana, y que por lo tanto sea no solamente una perspectiva esperanzada, sino también sea una perspectiva que nos mueva prontamente a la acción, porque acción es necesaria en este momento, ¿no? Entonces, te quisiera explicar un poco la estructura del documento. Es un documento cortito,
Es un documento sencillo de leer, tiene 24 páginas en un formato pequeño, de tal manera que a uno no le debe de tomar más de una hora leer el documento y vale la pena leerlo de cabo a rabo. Tiene 4 capítulos y es importante seguir la estructura del texto porque nos va llevando de la mano en una serie de reflexiones que comienzan y terminan en el amor de Dios. El primer apartado está titulado ¿Qué es el racismo? El segundo apartado, al igual que el tercero y el cuarto, están tomados de un texto de la Sagrada Escritura, de un texto del Antiguo Testamento, del profeta Miqueas, que les sirve a los obispos como guía para poder plantear su razonamiento. Entonces, ese segundo apartado se llama Practicar la justicia, el tercero se llama Amar la bondad y el cuarto se llama Caminar humildemente con Dios. Y son como las 3 respuestas de los obispos ante el pecado del racismo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer entre el racismo? 3 cosas. Practicar la justicia, amar la bondad, caminar humildemente con Dios. Entonces, si te parece, podemos ir desgranando cada uno de estos 4 apartados. Claro que sí. Y en cuanto quieras, me puedes interrumpir con preguntas tuyas o de los que nos acompañan en la sesión, que pueden hacer a través del chat y encantado de ir respondiendo, ¿no? Entonces, el primer apartado de qué es el racismo nos plantea el racismo como lo que es un pecado y un pecado en contra de la justicia. Aquella persona que voluntariamente o involuntariamente descubre que en su corazón y en sus relaciones con los demás y en las instituciones de nuestras sociedades está presente el racismo, pues tiene que darse cuenta de que estamos contemplando algo que va en contra de la voluntad divina y que le estamos negando al otro algo que le corresponde por justicia, que es el reconocimiento de su más plena dignidad. El documento está construido sobre la idea que es accesible a la razón natural, pero que está además muy presente en todo el contexto de la revelación, de que todos somos hijos de Dios, de que todos somos hermanos y hermanas, de que Cristo muriendo en la cruz por la humanidad entera nos ha hermanado de una manera, de una forma que tiene que inspirar toda la lógica de nuestra relación con los demás en la clave del amor, ¿no? Entonces, a eso es a lo que estamos llamados, a eso es para lo que fuimos creados originalmente, para vivir en armonía con Dios, con los demás y con la naturaleza. Y sabemos que el pecado rompe esa armonía, pero tenemos entonces que acercarnos al Dios que quiere que vivamos en armonía con Él, con el mundo y con los demás, para pedirle la gracia que nos permita reconstruir las relaciones sociales en la clave del amor como Él quiere que las vivamos, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué es el racismo? Dice, es un pecado en contra de la justicia, niega la dignidad de todas las personas, una dignidad que nos viene por la naturaleza y que además ha adquirido una valía y una dimensión superior en función de la redención de todos en Cristo, Cristo que nos hermana, y que deriva en una especie de sentimiento de superioridad de unos con respecto de otros. Y ese sentimiento de superioridad, pues a su vez viene acompañado de prejuicios, ordinariamente también de miedo e incluso también por odio. Y en la medida en la que aquello se va convirtiendo en parte de nuestra vida y de nuestras instituciones sociales, pues vamos conformando la red de condiciones que denominamos de un racismo sistemático o institucional, que el documento también aborda y que hay que combatir. Este sería como el punto de partida, Peter. Y antes de compartirte algunas otras cosas sobre este tema de la justicia, de la bondad y del caminar humildemente con Dios, pues no sé si quisieras que empezáramos el diálogo. Claro que sí. Una de las cosas que me parece importante y quería yo como regresar a lo que tú habías dicho es de que el pecado del racismo puede ser consciente o inconsciente. Es importante ver de que no porque la persona puede estar consciente de las reacciones que nacen de esa quizás esa idea de superioridad contra otras, entre otras razas y le lleva a una acción específica, no está libre de ese pecado, sino la importancia es determinar de que aún esté inconsciente. Y por eso creo que es la importancia de crear estos espacios para poder hacer examen de conciencia, que es el otro elemento que viene
después de la definición del pecado del racismo, ¿verdad? Pero yo creo que, Aarón, la importancia de recordar hoy más que nunca por las situaciones que vivimos en el día a día, que es un pecado. ¿Eh? Eso es muy cierto y por lo tanto, como tú bien dices, el documento llama a que hagamos un profundo examen de conciencia, porque también el documento reconoce que esto está tan profundamente arraigado en nuestras relaciones sociales, es un proceso que se ha venido construyendo a lo largo de tantos siglos, que ya es el aire que respiramos y muchas veces no nos damos cuenta de entrada cuando estamos participando precisamente de ese juicio negativo del otro, que es un acto contrario a la voluntad de Dios y a la dignidad de las personas, ¿no? Y de ahí Ujú, que tengamos que hacer este examen de conciencia y a partir de ese examen de conciencia iremos descubriendo, ¿no? El documento lo plantea así, dice, ¿en qué momento empezamos a ver a los demás como otros? Ese es ujú, como el parámetro con el que nos invita a empezar a hacer el examen de conciencia. ¿A quiénes ves como distintos a ti? ujú, Y entonces ahí fíjate, porque probablemente ahí ya estás alimentando esta sensación de superioridad, ¿no? ujú, Y dice, no, al contrario, o sea, hermanos y hermanas, y unos con otros, ¿no? ujú, Y entonces esa es la invitación. ujú. Al rato que compartamos algunos recursos que hemos hecho disponibles en la página de la arquidiócesis, señalaré un par que son invitaciones precisamente a hacer este examen de conciencia. Aaron, háblanos, el documento nos habla de que este racismo se expresa de maneras diversas. Eso es deliberada, ¿verdad? De una manera de, ¿cómo se le llama? Hasta de un pecado de omisión, por no hacer algo que estaba en nuestras manos para poder abogar por aquella persona que estaba siendo abusada o discriminada por su raza. Pero el documento también nos habla de que hay un racismo institucional. Háblanos un poquito más de qué se refiere a este racismo institucional, Aarón. De acuerdo. Me permito retomar entonces la explicación un poco de la Claro. estructura del texto para poder llegar ahí, Sí. como lo hacen los obispos, ¿no? De la mano de los obispos. Entonces, después de este primer capítulo definitorio sobre el racismo y su carácter de pecado, viene esta pregunta, ¿no? De qué tenemos que hacer. Y entonces los obispos nos dicen que toman inspiración del profeta Miqueas, como habíamos dicho. Te leo el texto que utilizan como su base, ¿no? Dice, se te ha indicado, hombre, qué es lo bueno y qué exige el Señor. Nada más que practicar la justicia, amar la bondad y caminar humildemente con el Señor. Entonces, este practicar la justicia eh, parte de reconocer de que somos seres sociales y eso implica que interactuamos unos con otros y en el plan original de Dios esa interacción tiene que ser una interacción amorosa, fraternal y fraternal en el sentido más profundo, verdaderos hermanos, ¿no? Y el texto dice, ¿no? Que no debemos de simplemente conformarnos con respetarnos los unos a los otros, sino que debemos de construir una sociedad en la que los talentos y riquezas que son propios de todos y cada uno de nosotros sean elementos constitutivos del mundo que Dios quiere que construyamos juntos. Ajá. Y entonces es una invitación a no solamente otra vez, ¿no? Al respeto, digamos que no es una cuestión simplemente del imperio de la ley, sino es una cuestión que va mucho más allá, ¿no? No obstante, y como siempre sucede, para poder hablar del amor, pues primero hay que dar el mínimo que es lo justo, ¿no? Esa es como la típica dinámica al momento de explicar la relación entre la justicia y el amor, o la justicia y la caridad, la misericordia, es decir, no digas que estás dando por caridad lo que le corresponde a la gente por justicia, hay que comenzar por lo justo. Y eso pues, tiene implicaciones tanto a nivel personal, ese reconocimiento de la dignidad del otro, es un reconocimiento que no solamente debe de llevar a respetar, como hemos dicho, sino también a defender, evitando este gravísimo modelo de abrazar el pecado del racismo, que sería la omisión, como tú bien decías, ¿no? Entonces, eso a nivel individual. Pero luego a nivel social, estos procesos de discriminación se han venido construyendo, como decíamos, a lo largo de siglos. Y el texto dice que para poder revertir ese larguísimo proceso, pues tenemos que ser muy conscientes de las historias de los demás, ¿no? De nuestros hermanos y de nuestras hermanas que lo sufren y que por lo tanto tenemos que iniciar con un proceso de escucha. Y a continuación plantea que entre los muchos distintos grupos que nuestra sociedad
han sufrido o sufren del pecado del racismo, destacan tres. Entonces, en primer momento habla de los habitantes originarios de estas tierras, eh, indígenas que vivían en estas tierras y que ahora viven en condiciones que también son muy particulares y que están muy sujetas también a este tipo de abusos. En segundo lugar, de los afroamericanos, y en tercer lugar, de los hispanos. Y tiene un capítulo para cada uno de estos tres grupos sociales. Y cuando habla de los afroamericanos, echa la mirada hacia atrás y dice, a ver, esto comenzó con una esclavitud que duró siglos y que era una esclavitud particularmente ofensiva, distinta incluso en naturaleza y gravedad a la esclavitud como se vivía en la antigüedad clásica, ¿no? Porque realmente la manera en la que los esclavos eran vistos como cosas de las que se podía disponer arbitrariamente, y no solo de ellos, sino también de sus hijos, pues eso clama al cielo, ¿no? De una forma aberrante. Y eso dio paso después a una serie de transformaciones en las estructuras legales, pero siempre incompletas. Y entonces del racismo pasamos a la discriminación. Y esa discriminación incluso estuvo regulada a la manera de una segregación racial a lo largo también de décadas, ¿no? Si no es que de prácticamente un siglo. Y todo eso va creando una serie de condiciones que derivan en violencia institucional el día de hoy. Y el documento hace referencia a una serie de parámetros objetivos, y ya con esto estoy llegando directamente a tu pregunta, que no nos son extraños, no solamente no nos son extraños porque ahorita es de lo que todo el tiempo están hablando las noticias, sino también ya desde semanas o meses antes habían venido saliendo a la luz conforme se veía que el COVID-19 no le pega igual a todos los grupos sociales y que las personas de color eran víctimas en tasas desproporcionadamente altas de la enfermedad. ¿Por qué? Pues por las condiciones de vida en las que están sujetos, ¿no? A las que están sujetos. Y entonces empiezas a analizar marcos legales, marcos institucionales que te ayudan a ver cómo esa violencia se ha enraizado. Y entonces se habla, por ejemplo, del hacinamiento en la vivienda, se habla, por ejemplo, de la inseguridad en materia laboral y de la propensión a tener salarios más bajos que están incluso por debajo de la línea de supervivencia. Se habla de un sistema educativo que en lugar de permitir el salir de las condiciones de pobreza en las que está la gente, al contrario, de alguna manera las perpetúa, ¿no? Entonces son dos ejemplos. Y ahora, desgraciadamente, en el caso que pues, ha levantado la conciencia del país, que es el del lamentabilísimo fallecimiento, asesinato de George Floyd, pues también vemos otra manifestación que tiene que ver con la interacción con las fuerzas del orden, ¿no? Si bien sabemos que hay infinidad de policías que hacen su labor de una manera dedicada y hermosa y comprometida y edificante para todos nosotros, pues también basta meterse a los libros y a las estadísticas para ver cómo los negros son víctimas en este país, víctimas ordinarias de una discriminación muy particular, tanto con respecto de las fuerzas del orden como con respecto de los procesos de justicia. Entonces, las tasas de condena son infinitamente más altas, lo mismo que los condenados a pena de muerte, por poner algunos ejemplos. Y todo esto tiene que ver con reglas, con procesos que están ahí en los libros, que se han venido construyendo a lo largo de siglos y con respecto a los cuales ahora hay que trabajar y transformar, ¿no? Así es, sistemáticamente. Volviendo al extraordinariamente articulado, Aarón, volviendo a la estructura del documento, entonces empieza, tú dijiste, con una definición de lo que es el racismo, nos habla sobre la importancia de hacer la justicia, como tú decías, y tú hablabas sobre la importancia de escuchar las historias, si bien es cierto, dedica tiempo de los nativos americanos, los afroamericanos y también la condición de los hispanos en los Estados Unidos. Háblanos, Aarón, sobre el tercer elemento, que es el amar lo bueno. Y ahí hablamos un poquito más sobre la examinación de la conciencia y resistir De acuerdo, el perfecto, racismo. sí. Esa referencia que hacíamos hace rato al tema de la conciencia está precisamente incluida en este apartado de amar la bondad. Y el apartado comienza con esa invitación que ya habíamos mencionado, ¿no? Haz examen, pregúntate a quién ves como otros, ¿no? Y date cuenta de que en el momento en el que ves a otros con miedo, con resentimiento, con un sentido de superioridad o de distancia, con recelo,
pues, todo eso que hay en tu corazón y que probablemente tiene que ver con tu historia, con lo que has vivido, con lo que te enseñaron en casa, con lo que has sufrido y que por lo tanto no es meramente azaroso o caprichoso, está ahí en tu corazón, pues es parte del problema que ahora tenemos que resolver. Y entonces el documento pone como parámetro para que luchemos en contra de todo aquello el mandamiento supremo del amor, ¿no? Entonces explica pues, aquel famoso pasaje de la Escritura donde le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante y él contesta, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar a este, ¿no? Y es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, y a continuación el documento da un giro que es muy hermoso y te digo que es motivo de esperanza, ¿no? Al principio dije que este texto nos puede ayudar a entender con criterios cristianos el problema y también darnos cuenta de que hay una salida. Porque dice, ok, el amor es un mandamiento, estamos obligados, ¿no? A amar a los demás, pero si estamos obligados a amar a los demás es porque el amor es un regalo, ¿no? Antes que ser un mandamiento, Dios nos puede mandar a amar porque Él nos ha amado. Y no solamente nos ha amado en el pasado, ya creándonos o ya redimiéndonos, sino Dios nos ama hoy, en cada instante, nos sostiene en la existencia, ¿no? Vamos, esto es una parte muy bonita de la antropología cristiana, ¿no? El saber que el acto de ser, ¿no? Déjame utilizar aquí una expresión metafísica, ¿no? Que el acto de ser deriva de un acto constante de la voluntad divina. Estamos aquí en la existencia porque Dios nos quiere aquí, hoy y ahora. Y ese ya es un acto de amor divino, es un acto de elección. Y por lo tanto el documento está formulado en clave de la dinámica del encuentro, que pues es una dinámica tan querida a toda la visión pastoral de nuestra arquidiócesis, de nuestro pastor y del Papa, ¿no? Entonces dice, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a la fuente del amor, que es nuestro Dios. Y ese acercarnos continuamente al amor de Dios nos proyecta necesariamente al encuentro con los demás. Y de ahí esta dinámica de pues empezar a escuchar al otro, de conocer su historia, pero también de hacer la propia y de comprometerse a luchar con el hermano en la transformación de la realidad que nos es común, ¿no? Y de ahí esta idea que decíamos hace ratito, ¿no? De que no se trata nada más de respetar, de yo no ofendo a nadie, sino se trata de construir un mundo en donde todos jugamos el papel que Dios quiere para nosotros. Ujú, ujú. El resistir el racismo, dice el documento con valentía, Aarón. Háblanos un poquito más a qué se refiere, cómo podemos resistir el racismo con valentía. De acuerdo. Eso es muy bonito, lo dice el documento desde el principio, ¿no? Para poder combatir el pecado del racismo necesitamos de esfuerzo y valentía, necesitamos de humildad, ¿no? Y necesitamos de la gracia de Dios. Entonces, esta es una gran batalla espiritual en un primer lugar, ¿no? Es un gran proceso de conversión y de transformación personal e institucional. Y eso no es fácil, ¿no? Eso no es fácil porque requiere de entrada reconocer pues, las propias miserias, presentes o pasadas, ¿no? Y eso es precisamente lo que los obispos hacen en el último apartado del texto. En caminar humildemente con Dios, ellos dicen de manera muy solemne, ¿no? O sea, como todo esto es verdad, entonces nos comprometemos a 8 cosas, ¿no? Y entonces viene una lista de compromisos de los obispos. Y el primero de ellos es esto, ¿no? Es fuerte, es difícil y requiere de valentía. El primero es reconocer el pecado. Y no solamente, otra vez, ¿no? Como el pecado que otro comete, sino reconocer el pecado como una parte incluso de la propia dinámica vital e institucional. Y luego echan la vista hacia atrás, pues para ver aquellos momentos en donde la Iglesia católica en concreto no ha estado a la altura de este amor por la dignidad que hay que tener de todos nuestros hermanos y hermanas. Incluso abrazando en su seno algunas de estas prácticas segregacionistas de las que hablábamos, ¿no? Y ahí las describe. Entonces, lo primero, y eso requiere valentía, es reconocer el pecado. Lo segundo, que también requiere de valentía, es estar abiertos al encuentro y a nuevas relaciones. Y eso no es fácil, eso requiere salir del lugar de la propia comodidad o de la propia complacencia. Y pues me parece que este video terrible, ¿no? de la muerte de George Floyd, de 8 minutos y 40 y tantos segundos, 46 segundos me parece que son, es ya una invitación a contemplar y a no voltear la mirada. Es un video que, no sé en tu caso y de los demás que están con nosotros, pero que no duele menos cada vez que uno lo ve más, al contrario, ¿no? Yo al menos
pues cada vez como voy siendo más consciente del dramatismo de aquello, y eso no nos puede dejar indiferentes, ¿no? No puede dejar indiferente a nadie. Y por eso esta dinámica del encuentro es tan importante y requiere, decíamos, de valentía. A continuación hablan de trabajar por la justicia, tanto en nivel de la caridad, atender a las necesidades del hermano, sea quien fuere, como en el nivel del cambio institucional, del cambio estructural, y más adelante van a subrayar ese compromiso. El cuarto compromiso es educarnos. Y todo esto comienza con escuchar las historias ajenas, pero por ejemplo también el conocer este texto me parece que es una gran oportunidad para educarnos y tener los criterios que necesitamos para enfrentar el momento histórico que ahora tenemos delante de nosotros. El siguiente apartado es trabajar en nuestras propias iglesias, en nuestras parroquias. Y sé que ya tenemos un poco el tiempo encima, pero no quiero dejar de leerte ese pequeño texto, Adelante, porque adelante. pues para los que trabajamos eh, para los que trabajamos en el ámbito de la iglesia, pues es una llamada, ¿no? Lo tenía en castellano aquí traducido, lo acabo de perder, entonces traduzco mal desde el inglés, porque tengo el texto enfrente, ¿no? Y entonces dice, le damos la instrucción a nuestros sacerdotes, diáconos, hermanos y hermanas religiosas, líderes laicos y a los staffs de nuestras parroquias y a todos los fieles para que nos convirtamos en verdaderos discípulos misioneros que lleven adelante el mensaje de la caridad fraternal y de la dignidad humana. Les pedimos a todos ellos que luchemos juntos en contra del mal del racismo, educándonos a nosotros mismos, reflexionando sobre nuestros pensamientos y acciones, escuchando a las experiencias de los que han sido afectados por el racismo y desarrollando programas, otra vez esto en el interior de la iglesia, desarrollando programas que ayuden a reparar los males causados por la discriminación racial. Es un compromiso muy fuerte, ¿no? Y finalmente, los últimos 3 compromisos es luchar por el cambio de las estructuras, que necesariamente es algo que se logra en el tiempo y son todos estos esfuerzos de advocacía que hay que desarrollar. Y luego ya termina otra vez en una clave más bien espiritual. Este es un proceso de conversión de todos. Comencemos por nuestra propia conversión y también recemos por los demás. Y ponen el ejemplo de San Pablo, que me parece un ejemplo maravilloso. ¿Quién hubiera creído que que se dedicaba a perseguir y matar cristianos se iba a convertir en sí mismo en una columna de la iglesia, ¿no? Entonces, nos invitan a acudir al ejemplo de San Pablo pidiendo por nuestra conversión y la de los demás. Y ahí también viene una invitación al trabajo ecuménico e interreligioso, ¿no? Y finalmente hay un último apartado que nos dice, veamos esto como una parte de la causa de la defensa de la vida. Es la vida humana la que está aquí en juego. Y por lo tanto es una invitación a que todos salgamos a la ayuda y al encuentro de quienes nos necesitan. Así es. Que esto nos lleve a un renovado compromiso por la dignidad de la defensa de la vida. Aarón, ese es un tema, creo que nos da mucha deseos de poder tener un encuentro más cercano con el documento. Espero que a las personas que nos están siguiendo, que lo han podido sentir un poco el desafío que nos presenta este magnífico carta pastoral contra el racismo de los obispos de los Estados Unidos. Para terminar, y otra vez, para saber más de estos temas, pueden ustedes seguir los cursos que va a dar el instituto aquí en nuestra arquidiócesis. Pero para terminar, vamos a traer en nuestra oración a todas las personas afectadas por la pandemia, pero también a todas las personas afectadas por el racismo consciente o inconsciente. No las personas que estamos nosotros desarrollando el racismo, pero las personas que están recibiendo el racismo sistemático. Vamos a traer a ellas a las mentes para que el Señor les acompañe y también siempre les renueve su esperanza. Hagamos esta oración juntos. Aarón, yo te invito a también a recitar, a rezar esta oración juntos. ¿Te parece? Claro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, en estos tiempos de tribulación nos dirigimos a ti. Mira con compasión el sufrimiento de tus amados hijos e hijas afectados por la pandemia del coronavirus en el mundo entero. Ruega a tu Hijo que tenga misericordia de nosotros,
dando salud a los infectados y la protección a todos tus hijos. Jesucristo, Salvador del mundo, concédenos valor para acompañar y orar por nuestro mundo que sufre y vive la incertidumbre. Buscamos refugio en ti y conforme a tu promesa, líbranos de este peligro. Amén. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a los que nos han seguido. Para más información sobre este hermoso documento, pueden visitar nuestra página web en archsa.org, donde dice Departamentos de Ministros Pastorales. Y lo tenemos también aquí en el chat, creo yo, ¿verdad? ¿O no? Ahí está en el chat. Entonces ustedes pueden acceder allá a esta carta y que está en inglés y español. Y les invito a que lo puedan dialogar en familia, inclusive en sus comunidades. Muchísimas gracias, será un gusto tenerte otra vez y nos vemos hasta la próxima vez. Que Dios los bendiga. Gracias, Peter, igualmente. Gracias, bendiciones. Hasta luego.